corrupción era tan profunda que había afectado a todos, desde los reyes hasta los habitantes. Ahora les pregunto, ¿es distinta esta realidad a la que nosotros vivimos en estos tiempos? No es muy distinta, ¿verdad? Y todo, hermanos, cuando el profeta habla a Judá, todo recae a un descuido en el culto al Señor, un descuido a la ley del Señor, una ignorancia aún a las leyes más básicas que Dios les había dado. Vamos a leer en Miqueas capítulo 2, son los 2 versículos que nos corresponden hoy. Les pido que dirijan toda su atención en estos 2 versículos, hermanos. Miqueas capítulo 2, versículos 1 y 2. Dirija su atención en estos 2 versículos porque allí está la base de la enseñanza. El pecado social y la crisis de los habitantes de Judá. Dice la Escritura: hay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas, al clarear la mañana lo ejecutan, porque está en el poder de sus manos. La Reina Valera dice en el versículo 1: hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Versículo 2: codician las heredades y las roban, y cazan y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Ustedes están notando lo que estaba pasando, y Miqueas tiene que profetizar y decir esa cruda verdad. Hermanos, si hablan de manera general, que alguno de nosotros habla de manera general acerca del pecado, algunos pueden llegar a pensar y decir: bueno, eso no es para mí. Si hablamos de manera general acerca del pecado, alguna persona puede llegar a pensar y decir: no es para mí, eso es para él, eso es para otro. Pero cuando se va a lo específico, no hay forma de aludir. Cuando el Señor da lo específico, no hay manera en la que yo pueda decir, si el Señor me está hablando a mí de mi condición, no hay manera que yo pueda decir: eso no es para mí, eso es para otro. Y eso es lo que presenta Miqueas. Miqueas en el capítulo 2 va a lo específico. Y él se va a dirigir a un grupo de personas del pueblo de Judá que estaban cometiendo una gran iniquidad. Estas personas tenían el poder en sus manos para llevar a cabo acciones. Tenían el poder para llevar a cabo acciones. Y estaban cometiendo estas acciones. Y en el versículo 1 él lo dice: hay de los que en sus camas, miren, en sus camas piensan iniquidad, maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan. Es decir, se acuestan pensando en el mal que van a cometer, en el pecado que van a cometer, y apenas llega la mañana lo ejecutan, lo hacen. Y eso era lo que estaba pasando. Las personas poderosas, específicamente los ricos de la sociedad de este tiempo, estaban maquinando cómo quitarle la propiedad al más pobre. ¿Cómo hacían para quitarle la casa o el terreno que tenía el más pobre y apoderarse de él? Porque la insensibilidad era cada vez mayor entre los mismos habitantes. El versículo número 2 dice: codician las heredades y las roban, y cazan y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad.
los pecados, las rebeliones, se han convertido en iniquidad y mal. Si usted observa el versículo, puede notar esa palabra particular. Vea el versículo 1, y lea los 1. Hay de los que en sus camas, y esta palabra, piensan iniquidad y maquinan el mal. Piensan iniquidad y maquinan el mal. Esos son pecados. Son descritos en este versículo como iniquidad y mal. De esta manera, cuando una persona piensa iniquidad, es decir, piensa en pecar, en hacer mal a su prójimo, lo que está haciendo de una manera directa es mostrar su rebelión contra Dios. Le está diciendo a Dios: voy en contra de tu voluntad. Cuando una persona se acuesta y está maquinando un pecado, pensando mal, para ejecutarlo en la mañana, la persona está diciendo con su acción: voy contra tu voluntad. Soy un rebelde, me rebelo contra ti porque voy a pecar. Y estoy pensando cómo lo voy a hacer y mañana lo voy a ejecutar. Y hermano, quiero decirle que estas son rebeliones abiertas contra Dios. Rebeliones abiertas. Mi ánimo en este asunto para todos es: cuando el pecado quiera dividir tu pensamiento para que lo pongas en práctica, pídele al Señor inmediatamente, clámale a Él para que te ayude. Iniquidad y mal, el domingo pasado se las mencioné, son manifestaciones del pecado. Es la causa por la que se ejecuta la maldad, el pecado. Pensamos iniquidad, maquinamos el mal, codiciamos y terminamos robando, oprimiendo al prójimo. Son pecados ante el Dios Santo. Y de aquí podemos decir más, por ejemplo, el pecado, la rebelión, la transgresión. Por lo menos en el versículo 1 se menciona la iniquidad y la maldad o el mal. Todos son males en el hombre caído, por la corrupción que hemos heredado de Adán y Eva. Son males de la misma naturaleza y proceden de un corazón corrompido. Por eso es que la Escritura nos dice claramente que una persona que ha creído no puede pagar mal con mal. Es la razón, porque el que paga mal con mal está demostrando que su corazón está hundido en la corrupción. Porque de un corazón regenerado debería proceder el bien que Dios nos demanda. Es tan así que el Señor, a lo largo del testimonio de la palabra, nos dice: ama a tu hermano. Hemos sido llamados a amar a nuestros hermanos, ¿verdad? Orar por ellos, a ayudarles a llevar sus cargas. Si eres cristiano, deberías ayudar a tu hermano, deberías ayudarlo, deberíamos nosotros ayudarnos como hermanos. Pero vamos al caso de que la persona no es tu hermano, es decir, no es creyente. Bueno, la Escritura dice que lo ames, porque la Escritura nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí lo están notando? En ningún momento Dios nos va a mandar a proceder con maldad, aún sobre los que no son creyentes. Ahora, ponte que esa persona es tu enemigo. Amarás a tu hermano por el testimonio de la palabra, amarás a tu prójimo,
como a ti mismo por el testimonio de la palabra, y bendecirás a tu enemigo. Aún al enemigo, Dios nos ha dicho, págale con bien. ¿Sí lo están notando? Entonces, cuando nosotros vemos todas estas cosas, el pecado, la rebelión, la transgresión, la iniquidad, la maldad, hermano, todos esos son males del hombre caído. Son males del hombre caído. La transgresión son los pasos en falso que damos. Y esos pasos en falso vamos impulsados por nuestra propia naturaleza caída. La iniquidad, nos desviamos del curso cuando cometemos iniquidad. Pero Miqueas menciona la maldad en el 2:1. La maldad, el mal. El mal o la maldad por su propia naturaleza procede del pecado. Es el rechazo a la ley de Dios. Es la rebelión a la ley de Dios. Vamos a leer Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. El Señor Jesucristo nos presentó de dónde procede el mal, la iniquidad, la maldad, el mal, su procedencia. En Mateo capítulo 7, versículos desde el 21 al 23. El mismo Señor Jesucristo nos explica no, disculpen hermanos, es Marcos 7, del 21 al 23. Me disculpan que le di mal la cita, no sé si la cita está. La cita es Marcos 7, del 21 al 23. Dice la Escritura, porque de dentro del corazón de los hombres, en Marcos 7, 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios y los hurtos, la avaricia, o las avaricias, las maldades, aquí está. Las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades, repito, todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan el hombre. ¿Sí lo están notando? Por la misma palabra, el Señor Jesucristo explica de dónde procede el mal o la maldad, de dónde procede, de dentro del hombre, del corazón del hombre procede. La mente oscurecida por el pecado desprecia la justicia de Dios, desprecia la rectitud, la verdad, el honor, las virtudes. Todo esto se corresponde a Dios. El profeta Isaías, en Isaías 5:20, lo dijo de esta manera: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
El Señor Jesucristo, en el pasaje que acabamos de leer en Marcos, revela el origen de toda maldad humana y el problema interno, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. No pecamos, hermanos, porque alguien nos incita o nos termina incitando a hacerlo. Eso es parte de la práctica. Pero en esencia pecamos porque de dentro del corazón proceden los males. De dentro del corazón proceden todas estas maldades. Ahora fíjense lo que estaba pasando. Los poderosos, recuerdan a Miqueas porque profetizó eso en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Los poderosos estaban practicando la iniquidad, la maldad. ¿Quiénes eran sus víctimas? Sus víctimas eran personas normales, habitantes del pueblo, que tenían campos y casas. Probablemente solo tenían un campo con una casa y nada más. Todo lo que un hombre podía darle a sus hijos como herencia. Y hacia ellos estaban dirigiendo los poderosos. Un hombre tenía una casa y un campo, y era todo lo que tenía, pero los poderosos se fijaban, eran en ellos, para quitarse. Y de esa manera ellos estaban practicando la iniquidad. Y hermanos, fíjense lo siguiente, que interesante cómo Dios utiliza al profeta Miqueas en su contexto. Comentamos en las predicaciones pasadas que Miqueas era un hombre ¿de dónde? Del campo, ¿recuerdan? Miqueas era un hombre del campo, con una mente sencilla, era un hombre del campo. Y hermanos, y coloco nuevamente el ejemplo. Quizás esto cause un poquito de gracia para nosotros, pero es la realidad. Si usted se va hacia los Andes y usted trata con la gente de los Andes y usted nota que es gente sencilla, ¿y por qué la gente es tan cordial y tan amable? Gente sencilla. Y usted lo nota en el trato, gente sencilla. Si usted viaja hacia Mérida, hacia esos estados y va hacia pueblos, usted nota que la gente es sencilla. Gente del campo, gente que tiene su casa, tiene su tierra, trabaja su tierra y goza del fruto de su trabajo. ¿Y por qué Dios habla a Miqueas y lo lleva a Jerusalén? Porque Miqueas, con su mente, hermano, de un hombre del campo, él podía sensibilizarse, él podía ver la realidad que estaba pasando. Él podía decir, oye, ¿cómo el rey, cómo esta gente tan poderosa va a quitarle la casa a esta gente? ¿Qué es lo que tiene? Porque Miqueas se identificaba con ellos. Esta gente es como yo. Y la única heredad que tiene, lo único que tienen es su casa y su campo. Pues los poderosos eran insensibles, no les importaba. No les importaba. Por eso es que la Escritura nos dice que Cristo es capaz de compadecerse de nosotros, porque Él fue tentado en todo. Cristo vivió las aflicciones de este mundo. Por eso es que Cristo es el sumo sacerdote, porque Él se puede compadecer de nosotros. ¿Por qué Cristo nació en una ciudad tan pequeña y tan humilde, en una familia tan humilde, y creció en esa condición? Hermano, ahí hay una gran verdad. Para que Él pudiera ver la realidad, aún siendo Dios la conocía, pero habitar entre gente humilde. Por eso Él se compadecía en el sentido humano, Él pudo vivir esa realidad. Y ahí tenemos a Miqueas profetizando. Por eso les decía, hermanos, tenemos que vivir ciertas situaciones para ser enseñados.
Si vivieras en abundancia todo el tiempo y tuvieras todo lo que quisieras en tu corazón todo el tiempo y estuvieras cómodo y tranquilo todo el tiempo, no vivirías ciertas realidades. Pero gloria sea al Señor, que hay momentos donde hemos tenido y hay momentos donde no hemos tenido para ser enseñados. Y hemos sido enseñados. Es lamentable el corazón que no haya aprendido de la enseñanza del Señor aún en las condiciones que haya vivido. Hay de los que en su cama piensan iniquidad y maquinan el mal. Cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Y la Escritura dice, codician la heredad y la roban, y casas y la toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Usted recuerda la historia de Acab y la viña de Nabot. Puede verla en el primer libro de Reyes, en el capítulo 21. Ahí está ese relato. En esta oportunidad no lo vamos a leer, pero tengo que comentarles que este relato se parece mucho a lo que está explicando Miguel. El rey Acab, la persona más poderosa en el reino de Israel, gobernaba desde Samaria. El rey Acab adornó la ciudad de Samaria con las estructuras más hermosas de su tiempo. Pero ¿saben lo que quería Acab en su corazón? Quería el terreno de Nabot. Y le dijo a Nabot, a un hombre del campo que había heredado esa tierra, le dijo, dame esta tierra para yo tener un huerto de legumbres. O sea, el rey Acab, poderoso, que tenía toda la riqueza del reino de Israel, quiere la tierra de Nabot, que la tenía cerca de su palacio. Y le dice, quiero esa tierra para sembrar legumbres. Y Nabot le dijo, no, ¿cómo yo te voy a dar esta tierra que he heredado? Era una herencia. Y dice la Escritura que Acab se fue triste a su casa. Se le quitaron las ganas de comer, se acostó y la esposa le encontró como afligido. Y él le contó a su esposa, pero se lo contó incompleto. Le dijo, Nabot me negó la tierra, que le había negado la tierra. No le contó que era una tierra que le había heredado, por tanto no se la podía vender, ni siquiera se la podía vender. Y la esposa de Acab hizo unos planes malvados, apedrearon a Nabot, y Acab tomó la tierra. Y esa fue la manera en que él pudo tomarla, asesinando a Nabot. Y acá fue reprendido por el Señor a través del profeta. Y hermano, eso era lo que estaba pasando. La desintegración de los valores morales y sociales a causa del pecado. La falta de piedad. La iniquidad se mostraba en la forma del trato, el aprovechamiento y la deshonestidad. Esas son formas en las que se manifiestan las iniquidades también en el trato, en el aprovechamiento. En la deshonestidad en el trato. Si una persona tiene el poder para hacer algo, lo ejecuta, porque tiene el poder para hacerlo. Y él no está pensando en el bienestar del otro, está pensando en su propio beneficio, provecho. Eso es iniquidad. Iniquidad es cuando una persona tiene el poder y por su responsabilidad debería beneficiar a otros, porque es su deber hacerlo y no lo hace. Para Dios una iniquidad. Cuando una persona le retiene el salario a alguien y sabe que tiene que pagarle, pero intencionalmente y por su propia iniciativa y maldad retiene el pago de ese salario por días, sabiendo que la persona tiene la necesidad porque es lo que necesita para comer, pero aún ahí se lo retiene, comete iniquidad.
iniquidad y la comete delante del Señor. Cuando una persona hace un trato para beneficiar a uno en particular o dos en particular, sabiendo que puede ayudar a 2, 3 o 4 con esa misma acción, pero él dice que va a beneficiar a uno solo y a nadie más, y perjudica al otro, comete iniquidad. Cuando alguien maquina una maldad contra alguien sin esa otra persona haber cometido esa acción, sino que simplemente tiene una maldad contra esa persona y la lleva a cabo, la ejecuta, comete iniquidad ante el Señor. La avaricia, hermano, el orgullo, que es la raíz del fraude y la corrupción en este mundo. Y hoy día nosotros estamos viviendo esa realidad, pero esa realidad es una causa del pecado. No podemos decir, no, es que esa es la realidad de Venezuela, por ser Venezuela, y porque, no, hermano, la desintegración de la sociedad, el trato del prójimo, la maldad, la avaricia, el daño del prójimo, es a causa del pecado, de la maldad del corazón. Y les voy a decir algo, estas cosas, estos males, no se detienen solo con actos de piedad. Este tipo de mal no se frenan con actos de piedad, no se frenan haciendo jornadas de alimentación, no se frenan regalándole cosas a la gente, no. Este tipo de males no se frena así, ni con cantos políticos, ni que existe una reforma económica. Se va a detener esta clase de males, o como una nueva ética de negocio en Venezuela, no. O como decía Juan Calvino decía, hay algo que se llama virtud cívica. No es por la virtud cívica, la virtud cívica es la gente se comporta bien cuando le conviene. La gente tiene una buena acción cuando le conviene, pero el resto del tiempo practica su iniquidad. Juan Calvino decía, hay personas que se consiguen una cartera y no son cristianas y pueden regresarla, pero eso le convertirá de su maldad, no. Hay gente que son respetuosas en su ambiente de trabajo. Eso es virtud cívica. Se comportan así porque les conviene. No pueden perder su trabajo. Respetan al jefe, a sus compañeros de trabajo, hacen ciertas cosas bien. Virtud cívica. Pero la virtud cívica no cambia la maldad del corazón. Miqueas decía, el corazón orgulloso y avaro tiene que ser convertido. Cada persona llevada al arrepentimiento y a la conversión es la única manera de que la persona o en la persona se pueda producir un verdadero cambio por el nuevo nacimiento, no por la virtud cívica, no por cambio. La gente dice, no, cuando cambie la política, cuando cambie la economía, Venezuela va a ser otra. Mentira. Los motorizados van a andar en la calle igual, levantando caballitos. La gente se va a seguir comiendo los semáforos. La gente va a seguir lanzándose rectos unos con los otros, robando cosas. Eso es mentira, hermano. De que las cosas van a cambiar entre los ciudadanos si hay una reforma económica o política. Mentira. La única forma es un cambio del corazón, un arrepentimiento verdadero y una conversión. Una conversión. Damos gloria al Señor, hermano. Le voy a decir algo. Gloria al Señor por los colegios cristianos. Gloria al Señor por los colegios cristianos. Y con esto que digo, no es que le estoy lanzando el odio al colegio bautista, no. Por los colegios cristianos que hay en todo este país y en todo el mundo. Y gloria al Señor por las familias cristianas, donde hay un creyente, donde hay dos creyentes, porque es por la predicación de la palabra.
es por la predicación del Evangelio, no por la virtud cívica. Cuando he tenido la oportunidad de darle un consejo a los que dan devocionales y estudios bíblicos en el colegio, aquí, a los maestros y a los hermanos que dan estudios bíblicos, les he dicho: no hablen del Evangelio desde el cambio de las actitudes, porque eso no es el Evangelio. El Evangelio no es deja de mentir, deja de robar, hazle caso a tus padres. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es arrepiéntete de tus maldades y clama al Señor por tu alma. Es la única manera que las actitudes se han cambiado, si hay un nuevo nacimiento. No le hablen a los estudiantes como que el Evangelio es: llega temprano a tu trabajo, pórtate bien, no mientas, hazle caso a tu padre. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es: reconozcamos nuestra propia maldad delante del Señor y mostremos un verdadero arrepentimiento para conversión, salvación del alma. Allí se va a producir un cambio desde el corazón hacia las actitudes. Y a veces queremos presentar un evangelio así como muy sutil, como para que la gente esté tranquila, ¿no, hermano? Gloria al Señor por las familias cristianas que predican a sus miembros de la familia el verdadero evangelio, que le presentan la palabra del Señor como es, tal cual. Y gloria al Señor por los colegios cristianos que predican el evangelio, que le presentan a los estudiantes la palabra del Señor tal cual, para que ellos conozcan al Señor, se arrepientan y se salven. Como les dije, se detiene solo por la intervención de Dios con su palabra y su espíritu, enfrentando el corazón orgulloso y avaro, el corazón no convertido, llevándolo al arrepentimiento. Por eso es que Miqueas les decía: ay de ustedes, ay de vosotros, que maquinan, que piensan en iniquidad, luego la ejecutan, los que codician, los que roban, porque tienen el poder en su mano para hacerlo. Quiero que leamos, iglesia, hermanos, la historia de Acán. El pecado de Acán, consecuencias personales, consecuencias colectivas para toda su familia, pero más allá, una consecuencia para el pueblo del Señor también. Josué capítulo 6, versículo 16 al 18. Josué capítulo 6, versículos 16 al 18. Vamos a esperar un momento para que todos lo tengan a la mano y podamos leer. Josué, libro de Josué, capítulo 6, versículos del 16 al 18. Dice la Escritura: y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad de Jericó. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todo lo que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros enviamos. Versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo tumbéis. Es decir, Dios le había ordenado al ejército de Israel que no tomara nada para sí,
de lo que se encontraba en Jericó, del anatema. Todo iba a ser para destrucción. Pero notemos lo que ocurrió en el capítulo 7, versículos 17, 19 al 21. Versículo Josué capítulo 7, versículos del 19 al 21. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, miren lo que le dice: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, miren lo que dijo Acán: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. ¿Y lo están notando? Acán había pecado, había tomado unas posesiones cuando entraron a Jericó. Josué le habla directamente a él, porque Jehová le había dicho. Y Josué le dice: da gloria a Dios y alabanza, porque eso es lo que produce el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es para gloria y alabanza de Dios. Y aquí nosotros notamos, Acán dice: verdaderamente yo he pecado contra Jehová. Él no lo encubrió en ese momento. Reconoce su maldad, reconoce su pecado. Versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual, miren lo que pasó, codicié y lo tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ella. El pastor John MacArthur dice que el versículo 21 describe el paso a paso de la práctica del pecado, la práctica de la iniquidad o la maldad. Y él lo dice en ese sentido. Él explica: cuando codicias y tomas y escondes, es la práctica de la iniquidad. Codicias, tomas y escondes. Eso es lo que hacemos cuando pecamos. Codiciamos, tomamos y escondemos. Somos seducidos, tentados. Entonces, codiciamos, tomamos, que es la práctica del pecado, y escondemos, es que no admitimos. Y es la práctica en todo sentido del pecado, de la iniquidad. Hermanos, para terminar tengo que decirles esto: si somos verdaderamente convertidos, si verdaderamente hemos conocido al Señor, no podemos ser personas que andemos en pensamientos inicuos, ni imaginando la maldad, ni procurando el mal contra el prójimo, ni codiciando la heredad o las cosas del prójimo, ni robando las cosas del prójimo, ni tomando nada del prójimo, ni oprimiendo al prójimo, porque todas estas son prácticas del pecado. Si verdaderamente hemos conocido al Señor, debemos glorificarle a Él y no caer en este tipo de acciones pecaminosas. Ustedes notaron que Miqueas decía: bueno, el príncipe se pone de acuerdo con el juez, maquinan un plan y lo ejecutan. Las personas no pueden permitirse
este tipo de acciones, ni individualmente, ni pretender practicarla en acuerdo con otros. Si este ha sido el caso, si hemos permitido este tipo de pecado nosotros, hermanos, debemos arrepentirnos de esta maldad. Como digo acá, verdaderamente es pecado, y debemos arrepentirnos de esa maldad. Y recuerden lo que le mencioné al principio, hermano, con ninguna persona, con el hermano, por supuesto que no, con el prójimo que no es tu hermano, pero es tu prójimo, que puede ser una familia, puede ser un amigo, tampoco. Con el enemigo, ponte que tienes una persona que se declaró enemigo tuyo, tampoco. Deberías bendecirle, deberías pedirle al Señor que lo bendiga y que lo lleve al reconocimiento de su propia maldad, pero no puedes tú maquinar una maldad contra esa persona. No podemos actuar así. Los cristianos, hermanos, nosotros como cristianos, no podemos ser personas que andemos practicando, llevando a cabo prácticas inicuas en esta ciudad. No puedo ser partícipe del pecado. Hoy día la gente está muy alarmada. Y hermano, yo espero que los motorizados de esta congregación no sean parte de lo que está ocurriendo en la sociedad, hermano. Y es una gran verdad. En toda la comunidad es impresionante. No hay respeto. Entonces el motorizado dice que él no está faltando, sino que es el que conduce el vehículo. Y el que conduce el vehículo también atenta contra el que anda en una moto. Pero el que anda en la moto y respeta, anda levantando caballitos, es una cosa terrible. Y estoy colocando un simple ejemplo. Prácticas de corrupción en las empresas. Ahí no pueden estar los cristianos, hermanos, metidos en prácticas de corrupción en las empresas. Los cristianos no pueden ser aliados con los que pretenden llevar a cabo algún tipo de maldad. No podemos, hermanos, aliarnos. El cristiano, el ciudadano que anda a pie, moviéndose en esta comunidad, debe ser un hombre y una mujer que glorifique al Señor a través de su conducta. ¿Por qué digo esto? Porque recuerden que estamos hablando del pecado social y todo el mal que el pecado estaba llevando o cómo el pecado estaba llevando a los habitantes a acecharse unos a otros. Voy a terminar leyendo en Miqueas, capítulo 7. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Porque esta situación, como les dije, no solamente era en la sociedad, sino que era también en las casas, en las familias. Al punto que Miqueas, en el capítulo 7, el versículo 5 y 6, habla de la desintegración de los valores sociales, morales de la familia. Miren al punto que había llegado. No se fíen del vecino, miren esto. No se fíen del vecino, ni confíen en el amigo. O sea, fíjense el punto que había llegado a la desintegración de la sociedad. No se fíen del vecino. Y se supone que el vecino o nuestros vecinos en la comunidad donde vivimos deberíamos ser personas que nos ayudemos, ¿verdad? Que nos sirvamos. Pero tristemente por el pecado, eso no está ocurriendo. No confíen en el amigo. De la que reposa en su ser, es decir, del cónyuge, guarda tus labios, porque el hijo trata con desdén al padre. El hijo, por el pecado, trata con desdén al padre. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Ese trata con desdén. A mí no me estás diciendo nada. Pareciera que ahora los hijos son los que mandan en la casa. Y el padre hace silencio.
la madre hace silencio, porque el hijo es el que manda. Y entonces los padres, por tratar de acobijar al hijo, ay, pobrecito, para que no te vayas de la casa, dejan que el hijo haga lo que quiera. Y hermano, ese no es el mandato de Dios. Ese no es el mandato de Dios. El mandato de Dios es que los hijos deben mostrar obediencia a sus padres, un respeto y honra a sus padres, sujetarse a la instrucción de sus padres. Sin sus padres, ser déspotas con ellos. No, los padres no deben ser déspotas con sus hijos y provocarlos a ira. Pero los padres sí son una autoridad en la casa. Los hijos no son los que deberían mandar en la casa, ni tratar con desdén a los padres. No me estés diciendo eso, ¿no? ¿Por qué me vas a decir eso a mí? Me encierro en mi cuarto, no me molesten porque estoy en mi cuarto. Y los hijos se muestran irrespetuosos. Esa es la desintegración de los valores morales en la sociedad. Porque el hijo trata con desdén al padre. Miren esto. La hija se levanta contra la madre. Y hermano, esto es una gran realidad por el pecado. La lucha que hay en el corazón de las mujeres. Y aún la lucha que hay entre las mujeres es impresionante. Se manifiesta el pecado de las mujeres en su trato. Pero tristemente se manifiesta el pecado de las mujeres en la propia familia. Las hijas se levantan contra la madre. Y esa es una realidad causa del pecado. Cuando las niñas van creciendo, el mismo orgullo las va llevando a que piensan que ya como son mujeres, como han crecido, tienen como cierta autoridad o derecho para refutar a sus madres ciertas cosas. Y eso no es más, hermano, que la manifestación del pecado del corazón del hombre. Y Miqueas lo presenta así, una realidad. Miren esto, la nuera contra su suegra. Y aquí, ¿por qué no hablaron de los caballeros, verdad? Contra los suegros. O parece que los caballeros como que se la llevan mejor. No, igual, hermano, puede ser una gran lucha, ¿no? Eso puede ser terrible también. Pero el ejemplo es la nuera con la suegra. Cuando debería ser un trato así más o menos como el de Noemí con Ruth. Debería ser así el trato de la nuera con la suegra, un trato respetuoso y amable, donde la nuera respeta a su suegra y aún puede escucharle y recibir consejo. Pero ahora no, ahora la nuera tiene que hablarle de una manera irrespetuosa a su suegra, criticarla y decirle cosas. Hermano, eso es la desintegración de los valores en la sociedad. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Pero como hemos dicho, la única manera es que el corazón sea llevado al arrepentimiento. Que los padres, hermanos, nos humillemos ante el Señor, que los hijos doblen sus rodillas ante el Señor y lo reconozcan como Salvador, como Rey. Que las nueras se arrepientan de sus pecados, que las suegras se arrepientan de sus maldades, los hijos se arrepientan de sus maldades y que todos podamos llegar al conocimiento del Dios verdadero. Es la única manera, desde la familia, desde lo personal, y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra y orar.